presentador natural de don Rafael Amo, ha declinado en mí tal obligación. Entonces, me permito hacer una breve introducción de quien nos acompaña en esta tarde. Rafael Amo Musanós, nacido en Sigüenza en 1972, es sacerdote diocesano de Sigüenza, Guadalajara, donde fue profesor del seminario diocesano y tuvo responsabilidades en la pastoral educativa como director general del Colegio Episcopal Sagrada Familia. En la actualidad ejerce como párroco rural y delegado diocesano de ecumenismo. Estudió en el seminario de Sigüenza y amplió estudios en la Universidad Pontificia de Comillas, donde se licenció en Teología Dogmática y Fundamental, y la Pontificia Universidad Gregoriana, donde se doctoró en Teología con una tesis titulada El principio vital del ser humano en Ireneo, Orígenes, Agustín, Tomás de Aquino y la antropología teológica española reciente. Más tarde, de nuevo en España, profundizó en los estudios de bioética en la Universidad Nacional a distancia, donde obtuvo el máster en bioética, y en la Universidad Rey Juan Carlos, donde recientemente ha obtenido el título de doctor con un trabajo titulado De la biofilosofía a la bioética, repercusión del concepto de vida humana en bioética. Autor de varios artículos científicos de la misma temática, la relación de la filosofía, de la biología con la teología y con la bioética. Hablábamos antes que tenía una vocación bioética en todos sus estudios. Desde 2013 es profesor colaborador de la Universidad Pontificia de Comillas, donde está adscrito al Departamento de Teología Moral y Praxis de la Vida Cristiana. Hoy nos ilustrará con una potente ponencia titulada La novedad de la ecología integral del Papa Francisco, aspectos teológicos. En este plan global de la jornada, donde primero intentamos ver el acercamiento desde la disciplina biológica, desde la ecología. Hoy un acercamiento desde la teología, mañana será un acercamiento desde la doctrina social de la Iglesia y por último desde la praxis eclesial al servicio de los más pobres. Pues sin robarte más tiempo, te cedo la palabra y espero a Juan que nos ayude. Pues, sí, bueno, pues muchas gracias por las palabras, por la invitación y por la oportunidad de poder hablar, compartir algo del conocimiento de la encíclica. Bueno, como decía, muchas gracias. Y yo he pedido que os dejara un pequeño folletito con algunos textos fundamentales que son los que van a salir en la conversación y en la cara más extensa, pues un poco con el esquema básico de lo que me gustaría que se quedara en la mente, en vuestra mente, en vuestro conocimiento. Porque, bueno, el tema de los aspectos teológicos de la encíclica podría dar para muchas horas y para muchas conferencias. Fundamentalmente, yo lo que quiero decir es lo siguiente, que la verdadera novedad de la encíclica, la novedad más profunda de la encíclica es la teológica, lo que en la encíclica se llama en el capítulo segundo el Evangelio de la Creación. Ahí es donde está el verdadero fin de la cuestión. El verdadero avance es un avance sustancial sobre otros escritos del magisterio, porque incorpora elementos de la tradición teológica que ya se habían ido consolidando a lo largo de la historia y que los incorpora de una manera novedosa. Y los incorporan ante la necesidad, esta sería la idea básica, ante la necesidad de tener que dialogar con las éticas medioambientales. Es decir, hay una manera de leer el magisterio que siempre es importante, es con quién habla. ¿A quién se dirige la encíclica
X, en este caso la encíclica Laudato Si. ¿A quién se dirige? En este caso, esta encíclica, aparte de dirigirse a todos los hombres de buena voluntad, evidentemente, se dirige a las éticas medioambientales, a todas las corrientes de ética medioambiental, que son muchas y muy variadas en el panorama filosófico. Y se quiere sumar, el Papa y la Iglesia se quieren sumar a estas corrientes ecológicas, se quieren sumar a esta reflexión sobre el medio ambiente. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es por qué se suma, cómo se suma y qué aporta. Esa es un poco la gran pregunta. Pero antes de llegar allí, como tenéis un poco en el panorama que tenemos, hay como tres órdenes de novedades. La encíclica se ha presentado como con tres órdenes de novedades. Fundamentalmente, con los dos primeros son con los que más se ha hablado, más se ha comentado. A primera vista son los más novedosos. A primera golpe de vista, si tú coges la encíclica, la lees, el primer golpe de vista son los dos más novedosos. Uno es el incorporar la cuestión ecológica al magisterio de la Iglesia. En cierta manera esto es novedoso, lo veremos a continuación. Y después, la gran novedad, lo que ha aparecido así a primer golpe de vista, también como la gran novedad, ha sido la unión del problema de la ecología, el problema ecológico, con la doctrina social, con la cuestión de la doctrina social. Estos son aparentemente las dos grandes e incipientes novedades. Bueno, son novedades, pero yo creo que de menor rango que de la teológica. Eso es lo que yo quisiera empezar mostrando. Por eso digo ahí, la ecología humana, la ecología humana era la manera que tenía el magisterio de referirse a la ecología cuando comienza en centésimos años, etcétera, etcétera. En 1991, centésimos años, empieza a tratar el tema ecológico. Aunque la beta viene de atrás y continúa. Y a ese hecho de la ecología humana, la Iglesia, el Papa en la Laudato Si, le da el salto cualitativo y le pasa a llamar la ecología integral. En esto quisiera detenerme en un primer momento. Digo, la propuesta novedosa del Papa Francisco en esta encíclica parece ser la llamada ecología integral. Es decir, propone que se, cito textualmente el número 138, propone una consideración de las relaciones entre los organismos vivientes y el ambiente donde se desarrollan, que no solo considere los aspectos biológicos de estas relaciones, sino los económicos y sociales, culturales y los más cotidianos. Es decir, propone un ensanchamiento del concepto de ecología. Este ensanchamiento, como digo, se hace en tres ámbitos. El primero es la tradición ecológica de la Iglesia. La tradición ecológica de la Iglesia no arranca con el Papa Francisco. Él mismo lo pone de manifiesto en el propio título de su encíclica, que es el título o el comienzo de uno de los poemas de Francisco de Asís, como todo el mundo sabe. La beta del pensamiento franciscano, que recorre toda la historia de la teología, es buena prueba de ello. Es heredera del pensamiento agustiniano, de la escuela franciscana, a la que pertenece San Buenaventura, que es el que mejor desarrolla en el orden teológico los postulados de la tradición franciscana. A medio camino entre el medioplatonismo, el aristotelismo y la lectura cristiana del concepto de participación que hacía Agustín, da una nueva visión a la creación. Según esta concepción, se piensa que en Dios se encuentran las ideas de todo lo que existe. Y aquel crea, o sea, Dios crea, por medio de estas. Así, todo lo creado es reflejo de Dios. En el mundo brilla el mismo Dios de acuerdo a diversos grados de manifestaciones en la creación. Vestigio, imagen, semejanza, sombra, imagen, belleza. Es la doctrina del ejemplarismo, que viene ya desde San Buenaventura, la tradición franciscana, que tiene una consecuencia muy importante en el resto de su sistema. Su visión del mundo queda marcada por la significación. El símbolo es algo que penetra la entraña de la realidad. Por lo tanto, desde todo lo creado se puede llegar al creador. Todo dice relación al otro, con mayúsculas. También es el hombre. Ahora bien, la crisis medioambiental urgió a la Iglesia a repensar su postura ecológica. Por una parte, a finales del siglo XX, el deterioro del medio ambiente obligó a la humanidad a una reflexión sistemática tanto de sus causas
como de sus posibles consecuencias para la humanidad. En este sentido, merece la pena destacar el informe del Club de Roma de 1972, titulado Los límites del crecimiento, el de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, publicado en 1988, con el título Nuestro futuro común, así como la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo que tuvo lugar en Río de Janeiro en 1992, llamada y conocida como la Cumbre de la Tierra. Por otra parte, al pensamiento cristiano le pesaba como una losa el famoso artículo del profesor de Historia Medieval, Lynn White, publicado en 1967, que se titulaba Las raíces históricas de nuestra crisis ecológica. Esto es una piedra que nos tiraron a la teología cristiana y que a la teología cristiana se la asumió como suya. Y es la acusación de que la crisis ecológica del siglo XX era por culpa del cristianismo. El cristianismo, al vencer al animismo pagano, dice White, allanó el camino para la explotación de la naturaleza con total desinterés por los elementos naturales, que ahora por primera vez dejaban de ser moradas de espíritus, duendes y dioses para ser solo cosas. El mundo quedó vaciado de la presencia sagrada o mágica en otras religiones y por ello la voracidad conquistadora del hombre ya no tuvo que detenerse ante nada. Y ante esto reaccionó el magisterio de la Iglesia, entre otros Juan Pablo II en los centésimos años. También Benedicto XVI en Caritas in Veritate vuelve, esto lo volveremos un poco más adelante, vuelve sobre esta cuestión y hace de la cuestión ecológica una cuestión teológica. Y hay un hito que normalmente se pasa, yo no lo he encontrado en ningún comentario de la Laudato Si, y es que el verdadero germen de esta encíclica de Laudato Si está en el documento de 2009 de la Comisión Teológica Internacional sobre la ley natural, en busca de una ética universal, la nueva perspectiva sobre la ley natural. Ahí en el año 2009, en el número 82, hace una referencia, hace un párrafo que es prácticamente contenido de la encíclica. Hasta el nombre, que es Ecología Integral, sale por primera vez en este documento de la Comisión Teológica Internacional. Es lógico pensar que el Papa llamó a la Comisión Teológica para su escrito. Por eso yo llamo de la ecología humana a la ecología integral. La ecología humana llamaba el Papa Juan Pablo, ecología integral llama ya el Papa Benedicto en la medida que la Comisión Teológica forma parte del mundo de la Curia Vaticana, le llama el Papa Francisco. La siguiente novedad que se plantea es la de que la encíclica une la cuestión ecológica a la cuestión medioambiental. Y así parece como la gran novedad. Dice un comentarista, Jaime Tatay, al respecto de esto, dice una frase que traigo aquí textualmente porque creo que resume perfectamente lo que yo quiero decir. Dice, cuando León XIII promulgó Rerum Novarum en 1891, que era el comienzo de la doctrina social de la Iglesia, nadie podía imaginar que uno de sus sucesores en la sede episcopal de Roma reformularía la tradicional cuestión social en una única y compleja cuestión social. El problema ambiental no es solo ambiental, sino es social por las repercusiones que tiene. De nuevo, este punto pone de manifiesto una de esas ideas que se repiten en la encíclica, que todo el mundo ha destacado, que es que todo está conectado, que sale permanentemente en la encíclica, que luego daré razón de ello. Esta clave holística de la encíclica es lo que aparentemente une la cuestión social con la cuestión medioambiental. Esa sería un poco la idea. No obstante, vuelvo a repetir que el número 48 de Caritas in Veritate de Benedicto XVI ya incluye esta misma visión de la relación entre la cuestión social y la cuestión medioambiental. Dice textualmente, cuando se considera la naturaleza y en primer lugar al ser humano fruto del azar y del determinismo evolutivo, disminuye el sentido de la responsabilidad en las conciencias. El creyente reconoce en la naturaleza el maravilloso resultado de la intervención creadora de Dios que el hombre puede utilizar responsablemente para satisfacer sus legítimas necesidades materiales e inmateriales, respetando el equilibrio inherente a la creación. Si se desvanece esta visión, se acaba por considerar la naturaleza como un tabú intocable o al contrario por abusar de ella. Ambas posturas no son conformes a la visión cristiana de la naturaleza. Bien, estos serían los dos primeros órdenes de novedades que yo ahí propongo, el esquema que os he dado, los dos primeros órdenes de novedades. Pero lo que yo propongo, o
quisiera hoy exponer es que la verdadera novedad está en la aportación teológica. Es decir, que el Papa hace suyo, suma al magisterio una visión teológica que surge del diálogo con las cuestiones medioambientales. Es decir, la tercera novedad de la encíclica es que el Papa, en diálogo con las corrientes medioambientalistas, llega a lo profundo, a su concepción de la naturaleza, a su cosmovisión, y dialoga con ella para proponer unos principios teológicos de la ecología. Fundamentalmente es esto lo que hace el Papa. Es decir, la ecología o los movimientos ecológicos, los movimientos medioambientales no surgen porque sí. Surgen porque ha habido un gran cambio de cosmovisión, ha habido un cambio de cosmovisión a principios del siglo XX que hace o provoca que la mirada del hombre cambie, la mirada del hombre al cosmos, la mirada del hombre al universo cambie, y entonces el problema ambiental llegue a flotar arriba, llegue arriba como verdadero problema. Y el Papa dialoga con esto, porque se quiere sumar a la corriente medioambientalista, pero con los principios teológicos de una ética medioambiental de orden cristiano. Bien, aquí quisiera yo explicar qué es lo que ha pasado. ¿Qué es lo que ha pasado para que flote el problema medioambiental? Para que el problema medioambiental llegue a ser el problema, que no solo es el del orden teológico, sino el del orden filosófico, el del orden económico y todos los otros. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues ha pasado una cosa un poco compleja, que voy a ver si soy capaz de hacer ver, y que el Papa recoge. El Papa recoge muy de pasada, en el número 79, que luego volveré también sobre él, lo recoge como muy de pasada. Pero ahí sí, ¿qué ha pasado? Se ha cambiado de una manera de entender el universo a otra. Eso es lo que ha ocurrido. A principios del siglo XX, el pensamiento va un poco despacio, y ha cambiado la forma de ver el universo y eso ha hecho que flote el problema medioambiental. ¿Cómo era antes la manera de entender el universo, que viene desde Descartes, Newton, Leibniz, sobre todo Leibniz? El universo era pensado como un inmenso reloj. Y entonces esto es lo que se viene abajo. Es decir, ¿qué avances ha dado la ciencia para llegar a comprender el universo de otra manera? ¿Cómo esa comprensión del universo, cómo es esa nueva comprensión del universo? Bueno, esto es lo que tendremos que dar cuenta de ello, aunque sea muy rápidamente. ¿Cómo se ha llegado a la nueva comprensión del universo, de dejar de imaginarlo como un reloj, a llegar a imaginarlo, como dice el Papa en el número 79, como dice, yo textualmente, como conformado por sistemas abiertos que entran en comunicación unos con otros? Esa es la gran novedad. Pues, ¿qué es lo que ha pasado? Pues fundamentalmente el colapso del mecanicismo y el nacimiento de una nueva comprensión sistémica del universo y de la naturaleza. El programa mecanicista reinó desde Descartes hasta que el avance de las diferentes ciencias abrió una brecha en el férreo paradigma nacido del pensamiento cartesiano. El universo, como digo, era imaginado desde Leibniz. La metáfora del reloj se la atribuía a Newton, pero es de Leibniz. Como un inmenso reloj que funciona con las leyes de la mecánica sin finalidad, perfectamente predecible y eterno. Así se imaginaba el universo, pero hay diversas ciencias que van haciendo pruebas. Primero, la física cuántica, que rompe el dogma del determinismo que provenía desde Newton, por medio de la formulación del principio de incertidumbre de Heisenberg. Es decir, si yo localizo la posición de una partícula, no localizo su velocidad; si localizo su velocidad, no localizo su posición. Es decir, el universo es indeterminado. Yo no puedo determinar, saber todo sobre el universo, no por una deficiencia de mi conocimiento, sino por una deficiencia o por la propia naturaleza del universo. Esto hace que el universo se vuelva indeterminado, se vuelva abierto, que se llama, se vuelva abierto. Por tanto, ya no sabemos lo que va a pasar. En el universo mecánico todo estaba perfectamente programado, ya no se sabe. La astronomía también abrió una segunda brecha, que fue la del principio antrópico. Es decir, el universo mecanicista no tenía sentido, no tenía finalidad. Dios había, supuestamente, creado el universo, o era eterno, que funcionaba como un reloj, y como un reloj funcionaría eternamente. Pero para nada, no tenía sentido, no tenía finalidad. Resulta que la astronomía, a base de algunas
toda la evolución del universo acaba en el ser humano, es lo que se llama el principio antrópico. Es decir, en el fondo parece que el universo está de alguna manera determinado, de alguna manera direccionado a que aparezca el ser humano. O sea, no deja de ser un reloj sin sentido para ser algo con dirección. Otra tercera ciencia que aporta es la teoría del caos, que viene a decir que una alteración inicial, por pequeña que sea, puede convertirse en un cambio muy grande en un momento posterior, lo cual introduce la impredecibilidad. El universo no es predecible, no sabemos lo que va a pasar. En el reloj de Newton, en el reloj de Einstein, sabías lo que iba a pasar siempre en el universo. La mecánica del caos, la ciencia del caos, la teoría del caos, demuestra que no sabemos, es lo que luego se llama el efecto mariposa. No se sabe realmente lo que va a pasar. Pero la contribución más importante que da razón del número 79 de Laudato Si es la de la termodinámica. Sobre todo Prigogine, uno de los autores. Dice, se puede decir fundamentalmente que en la termodinámica lo que explica es que la energía se degrada. Por eso ese reloj del universo no puede estar eternamente en funcionamiento. Tendrá un final por colapso. El universo va a tener un final por colapso, ya sea por una explosión, ya sea por una implosión. Esto significa que el universo se puede explicar como un sistema físico, como una caldera de vapor, para que nos entendamos, como una caldera de vapor. Ahora bien, en el interior de ese sistema hay algunos sistemas que no se colapsan, como otros que no explotan, sino que son capaces de regenerar la energía. Esos son los sistemas vivos. Los seres vivos son entendidos como sistemas abiertos que intercambian unos con otros, formando un ecosistema. Esto lo recoge el Papa en el número 140. Dice, esta investigación constante debería permitir también reconocer cómo las distintas criaturas se relacionan conformando esas unidades mayores que hoy llamamos ecosistemas. Por lo cual ya están los dos elementos, los sistemas abiertos número 79 y los ecosistemas número 140. También se podría citar el número 81, pero luego lo haré un poco más adelante. Bien, en el fondo, ¿qué es lo que ocurre? Que el universo se empieza a entender de otra manera. No como un reloj, sino como una especie de sistema físico, como un sistema cerrado, como una máquina de vapor que está llena de pequeñas máquinas de vapor dentro, que van intercambiando energía, y esos son los seres. Pero todo esto en evolución. Esa es la gran novedad y la gran aporte. Es decir, la Laudato Si lo que hace es incorporar, de alguna manera incorpora esta cuestión científica a la teología. Y la teología que eso arrastra, claro. La ciencia mecánica, o mecanicista, mejor dicho, no era suficiente para explicar un mundo en evolución. Y nace así una cosmovisión que se llama sistémica. Ahora ya se habla de biología sistémica, que es otra forma de entender el universo. Como digo, un sistema lleno de sistemas abiertos. Y esta manera de entenderlo tiene como tres dogmas, por decirlo de alguna manera, como tres principios fundamentales, que son una metafísica monista, un concepto de materia y un sistema causal diferente. Es decir, como dice el padre Montserrat, el nuevo paradigma ha impuesto la idea científica de que todo está hecho de un fondo ontológico unitario que explica el universo físico, la vida y la conciencia superior. Es decir, en el fondo, todo procede de una materia-energía inicial que va evolucionando y esto es capaz de explicar hasta la conciencia de Dios. Pero todo sale del mismo fondo unitario, todo está hecho de lo mismo. En segundo lugar, el concepto de materia. La materia ya no es algo estático, ni es una especie de bola, ¿no? Cuando en filosofía se estudia Aristóteles, parece que la sustancia es una especie de bola que está ahí todo, ¿no? Bueno, la sustancia pasa a ser algo dinámico, un sistema de relaciones. La materia está relacionada entre sí, el conjunto de sus elementos está relacionado entre sí, de la misma manera que está relacionado con los sistemas abiertos dentro del universo. El macrocosmos y el microcosmos tienen la misma estructura, esto viene ya casi desde los estoicos.
pero la estructura es dinámica. El universo es dinámico y su estructura interna es dinámica. Y luego otra tercera cuestión, que es otra especie de tercer dogma, que es la forma de entender la causalidad. El sistema mecánico solo entendía la causalidad causal, la causalidad eficiente, porque la final había sido borrada de la física, ¿no? O sea, no había sentido. Pero, sin embargo, la causalidad, o esta nueva manera de entender el universo, obliga a entender la causalidad de distintas maneras. Hay distintas maneras de actuar. Una causalidad ascendente, es decir, lo de arriba determina lo de abajo, el sistema de contorno, es decir, traducido. De la gran caldera, de la gran máquina de vapor nadie puede salir, pero la máquina de vapor determina todo lo que ocurre. Una causalidad descendente, ascendente, las pequeñas máquinas determinan lo que ocurre arriba. El azar es una manera de causalidad, el azar no se puede negar. O sea, a la hora de entender la evolución existe el azar. Dios ha limitado claramente el límite de contorno, pero el azar existe, no se puede negar, ¿no? Que es otra tercera forma de entender la causalidad. Bien, todo esto es lo que ha dado lugar a una nueva cosmovisión. Y por todo esto, el problema de la vida ha flotado. Porque de repente el universo, el grave problema, la cosa más difícil de entender del universo se convierte en el ser vivo, que es ese sistema abierto. Ese sistema abierto, que por su serie de sistemas abiertos, son la pieza clave para entender el universo. Y esto es lo que ha pasado a la teología. Y esto es lo que ha pasado al magisterio en la Laudato Si. Vuelvo a repetir, el número 79, el número que he citado antes, 145, esos números, muy de pasada, el Papa dice, habla de sistemas abiertos, habla de ecosistemas, pero en el fondo está diciendo todo esto. Todo esto. Bien, así el Papa hace en el capítulo segundo de la Evangelio, de la Laudato Si, que es prácticamente toda la encíclica, es decir, solo con leer el capítulo segundo ya se ha leído todo. Ahí está, en cierta manera, toda la encíclica y toda esta manera de entender el universo y qué aporta, qué lectura tiene que hacer la teología cristiana de esto para hacer una sana, una ecología adecuada. En la hoja que os he dado tenéis ahí en la lectura del capítulo segundo los 7 epígrafes, me parece que son 7 epígrafes con los que titula los distintos apartados de este capítulo segundo, ¿no? La luz que ofrece la fe, el número 63-64, la sabiduría de los relatos bíblicos, 65-75, el misterio del universo, etc. Bueno, muy brevemente los voy a comentar, pero me voy a detener en el tercero, que es el fundamental. Los primeros números, del 63 al 64, el Papa lo que viene a explicar es que hace falta un diálogo de filosofía-teología para poder hablar de una ética mental. El segundo bloque, el 65-75, hace una exégesis de los relatos bíblicos, una pequeña exégesis de los relatos bíblicos, y presenta un poco qué aportan o cuál es el saldo que nos deja la Biblia. Fundamentalmente, termina en el número 75 lo que tenéis ahí puesto. La mejor manera de poner en su lugar al ser humano y de acabar con la pretensión de un ser dominador y absoluto de la tierra es volver a proponer la figura de un Padre creador y único dueño del mundo, porque de otro modo el ser humano tenderá siempre a querer imponer a la realidad sus propias leyes e intereses. En el fondo, ¿qué está diciendo? Que hace falta una teología de la creación correcta. La tercera parte es el número de la elección. Por eso nos vamos a detener. Número 76-77 lo que dice es que el mundo es fruto de la acción creadora de Dios. O sea, el mundo no es eterno, ni viene de la nada, sino que el mundo, bueno, viene de la nada, pero por acción creadora de Dios, pero no es eterno. La creación solo puede ser entendida como un don que surge de la mano abierta del Padre de todos, como una realidad iluminada por el amor que nos convoca a esa comunión universal. Ese es el saldo de los números 76-77. El número 78 habla de las consecuencias de esta acción creadora, que son que el mundo no tiene carácter divino, fundamentalmente, porque si no estaríamos hablando de panteísmo, es decir, si el mundo fuera Dios, estaríamos hablando de panteísmo. El mundo es distinto de Dios, aunque ha sido creado por Dios y que el hombre tiene una responsabilidad sobre él.
Y vamos a lo que yo considero el centro de toda la encíclica, la gran novedad, que es el número 79, que os he leído antes y volveré a subir. Bueno, en el número 79 comienza el diálogo con esta nueva cosmovisión, con esta nueva manera de entender el universo y con su filosofía de la naturaleza. Explica quién es el interlocutor en este universo conformado por sistemas abiertos que entran en comunicación unos con otros. Podemos descubrir innumerables formas de relación y participación. El Papa quiere dialogar con la nueva cosmovisión sistémica, que es la verdadera matriz intelectual de la preocupación económica. El Papa no se detiene más en ello. Este dato simplemente le sirve para explicar la acción divina y la responsabilidad del hombre en el cuidado de la creación. Por lo que respecta a la creación divina, y ese es el número 80, esa es la gran novedad que incluye de la teología que ya se ha ido labrando estos años, es la acción neumatológica, es decir, dicho de una manera que podamos entendernos, lo que viene a decir el Papa es que el Espíritu Santo es el responsable de la acción continua, de la creación continua, de esa creación continua que es el universo en evolución. El responsable es el Espíritu Santo. Por eso habla de esa inmanencia de Dios en la creación. Dios es el absolutamente trascendente y el absolutamente inmanente. Porque es absolutamente inmanente en la medida que el Espíritu Santo es el que va empujando de alguna manera la creación. Por eso se asume la creación en términos evolutivos, pero es el Espíritu Santo el responsable de esa acción evolutiva. La acción humana no queda exenta. El ser humano colabora en esa creación e incluso puede parar la acción del espíritu. Pero la libertad humana, dice en el número 79, puede hacer su aporte inteligente hacia una evolución positiva, pero también puede agregar nuevos males, nuevas causas de sufrimiento y verdaderos retrocesos. Es decir, la visión evolutiva empujada por el espíritu, el ser humano con su libertad la puede parar. Ese es por eso el problema ecológico ese. En los números 81 y 82 aporta las claves para la cuestión antropológica, sobre todo para responder a la famosa pregunta de Max Scheler, que es el puesto del hombre en el cosmos. Vale, y en este universo entendido como un conjunto de sistemas abiertos, ¿cuál es el puesto del hombre? Este es el diálogo antropocentrismo-biocentrismo, en el fondo, que es el grave problema del diálogo con las éticas medioambientales. Para las éticas medioambientales, el hombre no deja de ser un sistema vivo más que no tiene un papel importante y que por tanto vale más el ecosistema que el ser humano. Pero claro, desde el punto de vista teológico, por los datos que hemos recibido de la escritura, no podemos sostener esto. Entonces, ¿cuál es el puesto del hombre en el cosmos? El hombre procede del sistema evolutivo, pero tiene que tener un puesto importante, ¿no? Por eso el número 81 es importante. El ser humano, si bien supone también procesos evolutivos, implica una novedad no explicable plenamente por la evolución de otros sistemas abiertos. Cada uno de nosotros tiene en sí una identidad personal capaz de entrar en diálogo con los demás y con el mismo Dios. La capacidad de reflexión, la argumentación, la creatividad, la interpretación, la elaboración artística y otras capacidades inéditas muestran una singularidad que trasciende en el ámbito de lo físico y biológico. La novedad cualitativa que implica el surgimiento de un ser personal dentro del universo material supone una acción directa de Dios, un llamado peculiar a la vida y a la relación de un tú a otro tú. A partir de aquí, los relatos bíblicos consideran al ser humano como un sujeto que nunca puede ser reducido a la categoría de Dios. Ese va a ser el problema sobre que luego hagamos esta especie de salvo. Es decir, el problema es que las éticas medioambientales defienden el medio ambiente, pero el ecosistema vale más que un sistema vivo, que es el hombre. Sin embargo, por los datos de la fe no podemos decir eso. Y este es ese gran diálogo y ese gran diálogo. Y por último, en el número 83, el Papa termina hablando del carácter asintótico, es decir, la finalidad de la creación. La creación tiene un fin, tiene un sentido, tiene una finalidad. Esto queda muy difícil de hacer ver a la cosmovisión mecanicista, es muy fácil de hacer ver ahora. El principio antrópico, casi todo el mundo está de acuerdo en que la evolución ha tendido hacia el hombre. Y en cierta manera, sin intervención humana, parece que se ha parado. Otra cosa es
la cuestión biotecnológica y lo que hagamos en el transhumanismo y el poshumanismo, pero en principio parece haber separado el ser humano. Es decir, la creación parece que tiene ese sentido, que tiene esa finalidad. Por tanto, el ser humano es el fin de la creación, que se va a encontrar de nuevo con Dios en el retorno, cuando el universo colapse, nos volvamos a encontrar al fin de los tiempos, de alguna manera. Bueno, este es un poco el centro. Y termino, bueno, estos son los otros números que quedan de la encíclica, o sea, dentro del capítulo 2, el número 84-88 habla del mensaje de cada criatura en la armonía de todo lo creado, es decir, la inmanencia de Dios en lo creado, eso que nos permite alabar al creador en lo creado, la comunión universal, que sienta las bases para una adecuada antropología, son los números del 89 al 92, el destino común de los bienes, que es la consecuencia lógica de esto, teología y doctrina social en el número 93-95, y la mirada de Jesús, 96 al 100, que son las consecuencias para la espiritualidad. En el fondo, por eso digo que este capítulo segundo prácticamente es la de encima. Por leer el capítulo segundo está prácticamente. Pero, ¿qué queda? Y voy terminando. ¿Qué queda de esa? A la hora de la verdad, ¿qué novedad teológica o qué saldo teológico nos queda para que luego podamos construir una creación, una teología ecológica, una ética ecológica en diálogo con otras éticas ecológicas, pero sin renunciar a los principios teológicos cristianos o católicos? Primero, queda una renovada teología de la creación. Es decir, el Papa deja muy sutilmente una manera de entender la creación que ya estaba en la teología, pero que sube a la categoría de la cristiana, que es el modo creador de Dios. Dios ha creado en creación continua. Es decir, Dios no creó de un golpe y se desentendió. Era cuando se intentaba dialogar con el mecanicismo, se decía Dios es el reloj del mundo, el relojero, para intentar arreglarlo, pero Dios no lo ha creado y Dios sigue creando. De todas maneras, esta idea, que parece absolutamente novedosa, está en la plegaria 1 de la misa. Decimos en la plegaria 1, sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida y los bendices. Esta idea de la creación continua ya venía desde muy atrás, pero en esta forma de entender la teología se sale a la luz. Es decir, Dios creó inicialmente el mundo, pero sigue creando el mundo. En un mundo en evolución, Dios no deja de seguir creando. ¿Vale? Y, en segundo lugar, la creación tiene un sentido, tiene una finalidad, tiene un fin, que es el mismo. Esto, digo, en el mecanicismo era muy difícil de explicar, ahora es muy fácil de explicar, porque todo el mundo, en cualquier manera de entender la física o la cosmología, todo el mundo ve la direccionalidad. Es el resistente dato de la telenomía, que no hay manera de hacerlo eliminar a los biólogos aunque quisieran, pero ahí está. Luego, ¿qué aporta más? La acción divina en la naturaleza. Dios interviene en la naturaleza respetando sus leyes, pero interviniendo. Es decir, Dios no crea sin forzando las propias leyes que la crearon, pero sigue interviniendo. Es el tema de la acción divina, frente al deísmo mecanicista en la que Dios había creado y no intervenido. Y por último, que es lo más importante, lo más novedoso, aquí recoge la antigua idea judía del Tzimtzum, que recoge Moltmann, que recoge más gente, que es la idea de la inmanencia y trascendencia de Dios en lo creado. Es decir, Dios es el absolutamente trascendente, por eso el mundo es radicalmente distinto de Dios, y no somos panteístas, pero Dios está intrínsecamente en el mundo, empujando por medio de su acción del Espíritu. El mismo Espíritu que crea, que aleteaba sobre las aguas en Génesis 1, es el mismo Espíritu que impulsa la creación en el principio antrópico, es el mismo Espíritu que santifica los sacramentos, es el mismo Espíritu que de cierta manera va conduciendo hacia el hombre hacia el final. En el fondo, lo que el Papa hace es incorporar una manera de entender el universo, esta nueva cosmovisión sistémica, a la teología, para que la teología pueda dialogar con esas éticas medioambientales, pero con estos principios básicos y pronunciables de la fe. Y en segundo lugar, el segundo saldo es la adecuada metodología. Dice en el número 118, no hay ecología sin una adecuada metodología. ¿Cuál es el problema? Pues el que venimos citando.
una posición medioambientalista, de cualquier tipo de ética medioambientalista, sin dejar claro que el ser humano tiene un puesto central en el cosmos. Y este es el gran problema. Como os he dicho, para las éticas medioambientalistas, cualquier sistema vivo o el gran ecosistema vale más que un sistema vivo. Sin embargo, para nosotros hay determinados sistemas vivos, determinados sistemas abiertos, que valen más que el ecosistema, que es el ser humano. Lo que pasa es que hay que entenderlo dentro de esa propia lógica de los sistemas abiertos. Esta posición es la que hemos dicho que el Papa cita en el número 81, es decir, en el fondo no podemos renunciar a una intervención especial de Dios en la creación del hombre. Aunque el hombre provenga por evolución, tiene que haber una manera, con la causalidad que sea, el Papa aquí no se mete, con la causalidad que sea, para justificar esa especial posición del hombre en el cosmos. ¿De dónde sale esta posición especial del hombre en el cosmos? Que al mismo tiempo lo une al cosmos y al mismo tiempo lo separa. La continuidad es continuidad. En el fondo, aunque no lo cita el Papa ahí, es la lectura, la exégesis de Génesis 2.7, del pasaje en el que Dios modela al hombre y sopla sobre él el aliento de vida. En ese relato, la Biblia ya nos deja esta continuidad-discontinuidad. El hombre ha sido modelado de arcilla, cosa que no ha sido ninguno de los otros seres de la creación. Aunque provengan del barro, como sale en algún otro pasaje, ninguno ha sido modelado por una de las otras. ¿Vale? Lo cual, que la Sagrada Escritura nos está dejando claro que hay una discontinuidad del hombre con lo vivo. Pero, sin embargo, al hombre le sopla y le infunde la Neshama, el aliento de vida. Lo que Dios le sopla al hombre no es más que el aliento de vida, como a otro hombre, como a todos seres vivos. El resultado es la aparición de un hombre como un ser vivo, Nefesh Hayah, que es lo mismo que es cualquier ser vivo. Todos los seres vivos son Nefesh Hayah. Es decir, con el pasaje de Génesis 2.7 podemos mantener esta continuidad, discontinuidad del hombre en medio de lo vivo. Esta es la antropología de la que habla el Papa. Una antropología que no sea adecuada, en el número 115, una antropología no adecuada es la que el Papa llama el antropocentrismo moderno, que ha colocado la razón técnica sobre la realidad y que hace que el hombre abuse de la naturaleza. Si no mantenemos esta posición de continuidad y al mismo tiempo de discontinuidad, que ese es el puesto del hombre en el cosmos, surge una antropología que o bien diluye al hombre como un ser más de la naturaleza, o bien lo pone en tal posición que le deja abusar de la naturaleza. Esa es la gran tensión y ese es el gran aporte y el gran punto de diálogo con las otras éticas medioambientales. La Iglesia se suma con esta encíclica al cuidado del medio ambiente, a las éticas medioambientales que han percibido cómo la teoría de los sistemas abiertos hace de la vida el grave problema, se suma a toda esta corriente, pero pone su punto, que es que el mundo ha sido creado y el hombre en ese mundo creado tiene un puesto especial, tiene un puesto que le permite ser continuo con el mundo, discontinuo con el mundo. En el fondo, en conclusión, y termino, una vez recorrido los trasfondos de la encíclica, se puede concluir que la postura de la encíclica de la ecología integral esconde tras de sí una verdadera novedad teológica. Esto no radica tanto, como he dicho al principio, en la tradición ecológica de la Iglesia o en la doctrina social. Estos pasos ya estaban dados. La verdadera novedad, como he pretendido demostrar, está en que el Papa, y con él el magisterio de la Iglesia, acepta los últimos avances científicos y tecnológicos y teológicos que le permiten unirse a la corriente actual de defensa del medio ambiente, pero sin dejarse arrastrar por ellos. Es decir, la novedad de la encíclica y la fuerza profética de esta encíclica radica en que la teología que da pie a la defensa del medio ambiente, sin perder de vista a Dios, es capaz de justificar el puesto del hombre en medio del cosmos. Y hasta aquí, muchas gracias.
permitan, sobre todo a ti, y a estrujarte al máximo, que aporte pues, la riqueza que tiene ese. Por ahora no. Lo primero que me ha encantado la conferencia, está muy bien. Pero hay un par de puntos que no me han quedado claros. Ha dicho que las relaciones que no se van a ver, en fin, para cuando ya le diga la duda que tengo, lo veremos. Hay dos cosas. El principio antrópico y luego cuando habla del principio de incertidumbre de Heisenberg y habla de la novedad. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Vamos, sabemos que el principio de incertidumbre, usted también lo ha comentado, decimos que es una relación que existe entre la velocidad y el espacio, que simplemente dice que eso se multiplica y eso nunca va a ser, eso siempre es mayor o igual que la constante de Planck partido por 4pi sin la memoria de falla. Poco más o menos. Poco más o menos. Entonces, luego eso por un sitio. Entonces, me interesa saber cómo de ahí, de un concepto que es puramente matemático, pasamos a un concepto filosófico como es la novedad. Con el principio antrópico pasa igual. Es decir, de lo primero que sé de astrofísica, hablando del Big Bang, contando con que esa es una de las teorías que a mí me más reconocía, se postula que en los primeros instantes de expansión del universo se quedaron configuradas todas las constantes físicas, de manera que hace posible acoger la vida tal y como la conocemos. Entonces me interesa saber también cómo se relaciona eso, el salto hacia el razonamiento filosófico, es decir, cómo que una cosa tenga capacidad de acoger la vida se convierte en fin. Es decir, que si el universo tiene capacidad de acogerlo, ¿cómo se pega ese salto de decir, bueno, es que ese es el fin que tiene? Los saltos entre filosofía y ciencia es que no los veo claro, nunca lo he visto. Entonces, pues bueno, a ver si tú me puedes resolver eso. Muchísimas gracias. Bueno, pues empiezo por el final. Es que la cuestión es una de epistemología, claro. El problema es el salto de filosofía, entonces, el salto de la filosofía o de la ciencia a la filosofía. Es que no saltan. En el fondo, la filosofía es la cosmovisión, el marco. O sea, tú con un dato científico no lo traduces a filosofía. La ciencia, claro, es que eso es un concordismo barato. Es decir, traducir un dato de ciencia a filosofía es un concordismo, o a teología, ¿de acuerdo? La filosofía actúa de paradigma, de imaginario. La filosofía te permite descubrir y entender determinados datos, pero no los traduces. Entonces, es que es al revés. O sea, no es el principio de incertidumbre o el principio antrópico los que han forzado la nueva cosmovisión. Es la cultura del mecanicismo lo que ha obligado a la construcción de un nuevo paradigma que te ha permitido descubrir esto. Es decir, la filosofía y la teología, en cierta medida, actúa de campo de juego. Y luego tú ya en el campo juegas. Pero no puedes traducir un tiro a puerta, que es un tiro a puerta en física, no lo puedes traducir a la filosofía. La filosofía te da el campo de juego. Entonces, claro, el principio de incertidumbre no es que el principio de incertidumbre te permita descubrir, o sea, hacer filosofía posterior, sino que porque previamente has pensado que el mecanismo no funciona y empieza a ver toda la naturfilosofía, etcétera, todo lo que se me genere, porque has pensado así, te ha permitido descubrir el principio de incertidumbre. En el fondo esto es póker, es decir, tú puedes llegar a descubrir el cisne negro porque lo piensas, o sea, tú no buscas el cisne blanco, buscas el cisne negro. Entonces, en el fondo es eso, en el fondo es el cambio filosófico el que te ha permitido generar el principio de incertidumbre. Y luego ya, una vez que lo has generado, ya empiezas a jugar con él otra vez en filosofía y ya empiezas a encajar. Pero no es primero el principio de incertidumbre. O sea, también esto más o menos. Nadie ve. O sea, si el paradigma no te deja ver algo, tú no lo vas a descubrir. Tiene que primero cambiar el paradigma para que tú lo puedas descubrir. Y esto a nivel científico también. Tú no puedes, en las neurociencias se ve, hasta que no cambies la mentalidad del cerebro, el materialismo, pues ahí se atascan las neurociencias, por aquí pasa igual. Hasta que no cambias, y cambió primero con Hegel, con la filosofía, etc.,
buscar el dato científico y ver cómo lo traduzco a filosofía, sino al revés. Esto es lo que pasó primero. Lo que pasa es que es un proceso que se va produciendo a la vez. Es decir, las quiebras científicas van provocando las quiebras filosóficas. No es un proceso lineal. No sé si ha quedado claro. Sí, sí. Muchas gracias. Nos han dejado callar. Lo que me atrevo mientras sale lo valiente, yo sigo valiente, ¿verdad? No quedéis con... ayer se lo decía, como en este programa, que el del día anterior se nos pregunta del tiempo anterior. Ayer nos traía un texto de un jefe indio que decía: la naturaleza no pertenece al hombre, es el hombre el que pertenece a la naturaleza. ¿Dónde situarías tú la doctrina de la física? La naturaleza no pertenece al hombre, solo pertenece a la naturaleza. Pues a medias. Es decir, el hombre forma parte del proceso evolutivo, sin duda. Por eso no lo puede dominar, ¿no? Por eso el cuidar la tierra no es dominio, es custodia, no es dominio. Pero el hombre no es solo naturaleza. Ese es el gran problema de las ciencias experimentales, ese es el problema del verdadero diálogo. Si el hombre es solo un sistema vivo más, un sistema más que forma parte del ecosistema, pues no tiene valor. Aquí en las referencias que hace el Papa Laborto, etc., son por eso decir, si el ser humano es solo un ser vivo más, un sistema abierto dentro de esta gran máquina de vapor que es el universo antes de que colapse, que termina colapsando, ¿vale? Entonces, si es solo un ser vivo más, no tiene valor. Por eso el hombre, la relación del hombre con la naturaleza es continua discontinua. Esa es Génesis 2:7. Viene de la naturaleza, pero tiene un puesto fundamental. Y este es el verdadero problema del diálogo con las ciencias experimentales. O sea, el Papa se suma a la corriente del cuidado de la tierra, pero lo hace desde la perspectiva católica, que no. O sea, yo no me puedo sumar a cualquier ética de fútbol, a todos los que queráis, a Capra, a la hipótesis de Gaia, a todos los que queráis. Hay elementos que compartimos, que es esta cosmovisión, pero yo no puedo sumarme a esos principios ciegamente, porque claro, está la cuestión de la que no es antropocentrismo. Bueno, aquí el Papa habla de antropocentrismo posmoderno, no es en el siglo XV, pero sí que hay un cierto antropocentrismo. De hecho, el debate teórico que hay ahora mismo es antropocentrismo o biocentrismo, es decir, ¿qué es más importante? ¿El ser humano o la vida? Si es la vida, todo vale. Si es el ser humano, es el ser humano. O sea, traducido o resumido en una frase que quede así de... La vida, lo que es digno es el sujeto que vive la vida, no la vida. Lo que es digno es el ser humano que vive, no la vida. El ser humano que es igual que la de una rana. También, lógicamente, somos iguales, funcionamos igual. Somos seres de Dios. Lo que le da dignidad es ser un ser humano, en imagen y semejanza de Dios. Me ha encantado cómo ha explicado la línea de cosmovisión en estos 4 principios, en tanto que creo que aporta una razón más para entender cómo se ha generado el problema de la ecología. Creo que una razón profunda que está en el terreno de la idea que normalmente no se tiene en cuenta. La pregunta sería, ¿cómo usted mantiene que la encíclica es la apertura de la Iglesia del Magisterio a la ética medioambiental para iniciar un diálogo? La pregunta sería que si se podría dar un paso más, si usted ha pensado algo, ¿cómo se podría seguir? O si ya está bien. ¿Seguir hacia dónde? Hacia dialogar más con esta ética medioambiental. Cada vez hay un punto de... Sí, bueno, compartimos todo. Es decir, yo ahora, es lo que dice el Papa, no recuerdo ahora el número, es decir, los ecosistemas tienen valor. Dice, los ecosistemas valen. Pero claro, la dignidad es del hombre. Entonces, yo puedo hablar con todas las éticas medioambientales porque comparto con ellos el valor de los ecosistemas. Valen, tienen valor moral, quiero decir, valor intrínseco, valor de ser una cosa creada por Dios, etc. Tienen valor, pero dignidad tiene ser humano. Y ese es el punto de inflexión. Ese es el punto de inflexión que va a ser muy difícil
en la medida en la que dialogamos buscando puntos comunes, ya nos ha avanzado muchísimo. Aceptamos un mundo en evolución, que como magisterio estrictamente no estaba en nuestro sitio. Estaba como mucho la carta de 1996 del Papa al director de la Escuela Vaticana, en la que hablaba de la evolución, pero el magisterio no estaba en el cosmos en evolución. Y además, un sistema evolutivo que es mucho más dialogable, por decirlo de alguna manera, que los sistemas evolutivos que venían de Darwin, que eran mucho más mecanicistas, o de Monod, toda esta gente, del azar y la necesidad. Entonces, podemos dialogar si tenemos todo ese punto de diálogo, todo ese valor, toda esa defensa de la vida, todo lo que tú quieras, pero siempre la Iglesia tiene que poner por delante que el ser humano vale más, que es digno, y ese va a ser el punto de reflexión. El punto de reflexión es qué vale más, un ser humano o un ecosistema. Bueno, mientras no tengamos que ponernos la balanza, podremos dialogar con ellos. Llegará el punto en el que dialoguemos con ellos ese punto y probablemente haya reflexión en las éticas sociales, etc. Gracias por su intervención, aunque me he perdido muchísimo porque no tengo la preparación suficiente para poder seguir, pero le doy las gracias y el felicito este carácter al principio es el que más me ha aclarado. Bueno, esto es cuestión de leer después, o sea, Se me ha olvidado decir que nada más ganas de profundizar en la actividad. muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Mañana, si Dios quiere, a las 8 de la tarde nos encontraremos con la participación de don Gonzalo Villagrán de la Facultad de Teología de Granada, el experto en moral social y doctrina social de la Iglesia, que abordará algo ligeramente, sí, iba a decir ligeramente parecido, pero no, es muy parecido, pero dando un paso, entroncando la encíclica dentro de su posición, dentro de la doctrina social de la Iglesia, no tanto en la evolución teológica, sino en la evolución dentro del magisterio social. A los que podáis y queráis, pues, estaremos encantados de que nos acompañéis mañana. Muchísimas gracias.